Siegfried es la segunda jornada de la tetralogía tras el prólogo del Oro del Rin, que es la más grande epopeya operística jamás abordada por compositor alguno y que nace, ya lo hemos dicho, retrospectivamente. La primera idea era la muerte de Siegfried a partir del Cantar de los Nibelungos y luego, claro, Wagner comprende que tiene que hacer otra ópera para explicar los amores de Siegfried con Brünnhilde, y esa va a ser el joven Siegfried, que es precisamente la que luego se va a llamar Siegfried a secas y que es la que ahora nos ocupa, para lo cual luego Wagner comprende que tiene que escribir otra obra hablando de dónde viene Siegfried, de la historia de los amores de Sigmund y Sieglinde, y a su vez otra obra anterior que nos cuente la historia del dragón, del anillo mágico, del oro del Rin, todo aquello. O sea que esta epopeya gigantesca nace, curiosamente, de manera retrospectiva. Entonces, la primera idea es el joven Siegfried, que luego ya se quedó llamándose simplemente Siegfried. De las 4 obras de la tetralogía, fue la que a Wagner le supuso un esfuerzo más largo, más dilatado, incluso en un momento determinado abandona la composición. Hay como de la primera idea a la última hay casi 20 años, que se dice pronto. Entonces el libreto está entre el 3 y el 24 de mayo de 1851, son los primeros esbozos, y lo finaliza el 24 de mayo en prosa, y luego ya lo pasa a esa especie de prosa poética que usa Wagner, que es el verso libre, con Stabrein, con aliteraciones, y eso lo acaba el 1 de julio de 1851. Curiosamente, los primeros, no bocetos de la música, pero las primeras ideas temáticas son de esta misma época. Porque hay una carta que Wagner le escribe a Theodor Ulrich, que está fechada el 2 de septiembre de ese mismo año del 51, en que le dice literalmente: tengo en mi cabeza algunos motivos plásticos, el de Fafner, que es el dragón, entre ellos. También hay un apunte de lo que va a ser luego el tema del pájaro del bosque. Este Theodor Ulrich era compositor también, pero era sobre todo un violinista que estaba en la orquesta de Dresden cuando Wagner era Kapellmeister allí, y al principio era muy renuente con Wagner y con la obra suya, pero luego se hicieron muy amigos, se convirtió en un admirador. Bueno, de hecho es nada menos que el dedicatario de Ópera y Drama, la obra teórica más gigantesca que Wagner hiciera, ¿no? Entonces, bueno, el 5 de febrero del 53, todo el texto, los 4 textos de las 4 obras ya están acabadas, porque Wagner, como se sabe, escribía primero los textos y luego ya empezaba a trabajar la música, pero necesitaba primero tener el texto dramático, el texto poético. Entonces, en el 56 es cuando el título ya se transforma de Der junge Siegfried, el joven Siegfried, en Siegfried, que bueno, que es una palabra que se podría traducir como la alegría de la victoria o la paz de la victoria, depende. Sieg es victoria, y Fried pues puede venir o de Frieden, que es la paz, o de Frog, que es la alegría, o sea que lo podemos traducir más o menos de esas formas. Y ya la composición propiamente dicha la empieza en septiembre del 56 y le dura hasta junio del 57 los 2 primeros actos. Y ahí interrumpe la composición, porque escribe nada más y nada menos que Tristán e Isolda y luego los maestros cantores de Nuremberg. Pero del 57 al 59 Tristán, y del 62 al 67 maestros cantores. No vuelve a la composición que había abandonado, como si hubiera dejado la obra a la mitad, pero ya por fin vuelve a la composición de Siegfried a la altura del acto tercero el 1 de mayo de 1869, y le va a durar hasta el 5 de febrero del 71, es decir, pues 20 años desde que ha anotado la primera idea musical hasta el momento. O sea, una obra que realmente a Wagner le supone un esfuerzo verdaderamente considerable. Y bueno, ya claro, el estreno se produce con la inauguración del Festival de Bayreuth y la creación del propio teatro de la Festspielhaus de Bayreuth en el año 76, el verano del 76, y concretamente Siegfried
el 16 de agosto. Dirige Hans Richter y el protagonista se llama Georg Unger, que este tenor, claro, el papel de Siegfried es, si no el más agotador que se haya escrito para un tenor, pues casi. Bueno, pues este Georg Unger, además de ese personaje, también encarnó un personaje mucho más pequeño, ¿no? Pero el personaje de Frog en El oro del Rin, que claro, luego lo tuvo que volver a repetir en las otras dos ciclos más que se hicieron ese verano, ¿no? Siegfried es, podríamos decir que políticamente es la bisagra que separa el Wagner revolucionario del año 48 del Wagner monárquico y conservador de la última etapa. Wagner, a partir del año 49, pues es en Alemania, es un proscrito y es un exiliado, porque claro, está, vamos a decir, en busca y captura porque ha participado en la revolución del año 48. Esto es trascendental, porque claro, nos podríamos preguntar si Wagner no hubiera participado en la revolución de manera activa, llevando explosivos, etc., y se hubiera quedado de Kapellmeister en Dresden, si se hubiera animado a emprender un proyecto de estas dimensiones. Lógicamente no se puede contestar a esta pregunta, pero el hecho es que todo el proyecto de la tetralogía y su realización, casi todo él, se realiza fuera de los territorios alemanes. Porque Wagner, ya digo, es un proscrito porque ha participado en la que ha sido la revolución más importante de los tiempos modernos, la del 48, porque es la primera en la que participa el proletariado como tal. Ese mismo año se había editado el Manifiesto Comunista, o sea, es un momento trascendental. Y Wagner, al participar en eso, pues se convierte en un exiliado, y claro, esta idea gigantesca de la tetralogía, esta especie de glorificación de la mitología de una Alemania no menos mítica, nace precisamente en el exilio. Es consecuencia del exilio de Wagner. Creo que es muy importante destacar este detalle, ¿no? O sea, cabe pensar aquí también, pues eso, en la nostalgia y en la aspiración a esa Alemania unida, de la Junge Deutschland, que se ha alimentado pues sus sueños de años políticos de años anteriores. Total, que Wagner empieza la composición ya siendo, un exiliado en Zúrich, y concretamente el 11 de octubre del 56, en una carta que es muy graciosa, que Wagner se queja de que está viviendo un ojalaterote en un taller al lado de donde él vive, y que el ruido del taller que no le termina de dejar componer, pero al mismo tiempo dice que el ritmo, ese ritmo tan, que es el que le ha dado la idea para el ritmo de la forja de los comienzos de Siegfried, que efectivamente es ese juego de tresillos con puntillos, pues parece ser que se origina ahí. Y luego en el 57, el año siguiente, concretamente en marzo, pues hay un conocimiento trascendental que es el matrimonio Wesendonck. Otto Wesendonck y Mathilde Wesendonck, que Otto Wesendonck es un negociante de tejidos, es un hombre riquísimo y que además tiene una gran aspiración a ser mecenas de las artes. Y a Wagner le trata a cuerpo de rey, le paga todas sus deudas que tenía, porque Wagner siempre vive arrastrando unas deudas tremendas, y no solo eso, le alquila una casa al lado de la suya, aquí en Zúrich, para que se pueda dedicar a la composición, y se la alquila por 800 francos anuales, a deducir de los futuros derechos de la epopeya del anillo cuando esté acabada y estrenada. O sea que es verdaderamente muy generoso por parte de Wesendonck esta oferta. Entonces, por medio, Wagner escribe una carta al rey Johann II de Sajonia pidiendo amnistía y jurando de sus principios revolucionarios. Claro, por otro lado, tampoco le quedaba más remedio que hacer eso si quería que le amnistiasen, ¿no? Pero el caso es que no le conceden ese perdón y tiene que seguir en Zúrich. Entonces, en su 44º cumpleaños, el 22 de mayo de 1857, hay un momento también trascendental, que es que pasea por las orillas del río Siegel, precisamente con Mathilde Wesendonck, y oye unos cantos de pájaros que disparan su imaginación, y ahí anota algo que se va a convertir luego en el canto del pájaro al final del acto segundo, que es uno de los momentos más poéticos y más bellos
no ya de la obra, sino de toda la tetralogía. Y claro, ahí es cuando abandona la composición de Siegfried, porque vive una intensísima historia de amor, precisamente con la mujer de quien le está, digamos, manteniendo y ayudando, con Matilde Wesendonck. Si fue una historia de amor físico o solamente platónico, es tema de discusión entre todos los biógrafos, y este es el momento que es algo que no sabremos. Pero a partir de ahí ha nacido ni más ni menos que Tristan und Isolde, unas obras más hermosas y más arrebatadoras que en que jamás se haya hablado de la pasión amorosa. Y no contento con esto, Wagner todavía después se introduce en la composición de otra obra gigantesca de dimensiones, que es Los maestros cantores de Nuremberg, con lo cual, claro, ha dejado completamente de lado el trabajo sobre Siegfried. Y entonces, el 25 de mayo del 62, vuelve a pedir otra vez gracia a Johann II de Sajonia. Esta vez se le concede y ya por fin puede volver Wagner a territorios alemanes. Y hay otro momento ahí también que es trascendental, el 4 de mayo del 64, que se produce el primer encuentro cara a cara entre Wagner y Luis II de Baviera. Claro, va a ser ya quien le apoyará hasta el final de sus días y a quien nunca le agradeceremos bastante este apoyo, porque gracias a eso se ha terminado la tetralogía, se ha levantado el Teatro de Bayreuth y Wagner además ha podido componer Parsifal. O sea que nunca le agradeceremos bastante a Luis II su colaboración en estos hechos. Y entonces, el 26 de septiembre de ese mismo año del 64, Wagner le escribe al rey una carta, porque además la relación entre ellos dos fue mucho más epistolar que una relación personal, dicho sea de paso. Pues le escribe una carta que dice: he decidido dejar de lado cualquier otra actividad, por ventajosa que pudiera ser, y dedicarme exclusivamente a la conclusión de mi gran obra sobre los Nibelungos. Y entonces el rey se hace eco de esto y en una audiencia pública del 2 de octubre de ese mismo año ordena oficialmente a Wagner que concluya el anillo. Que Wagner va a tardar todavía porque por en medio tiene que acabar Maestros Cantores. Pero bueno, Luis II el 26 de noviembre es cuando decide construir un teatro solamente para la teatrología en Múnich y contrata a Gottfried Semper, el arquitecto, pero luego Wagner le va a disuadir y será él que al final elija la ciudad de Bayreuth, que con muchísima vista está justamente a la mitad del camino entre Múnich y Berlín, porque con el enfrentamiento que hay entre Prusia y Baviera, pues según de donde cayera la cosa, ¿verdad?, pues Wagner coge una ciudad que está justo en el centro para que en un momento dado cualquiera de los dos principados o bueno, monarquías pues pudiera hacer la suya. Y ahí es donde van a hacer el Teatro de Bayreuth. Total, que finalmente Siegfried recomienza la escritura el 1 de marzo del 69 del acto tercero y acaba en febrero del 71. Y por medio además nace su hijo Siegfried, el que va a tener con su segunda esposa, que era previamente la hija de Liszt, ¿no? Y bueno, pues digamos que él lo ve como un gran presagio, le pone a su hijo de nombre Siegfried y ya por fin acaba la obra pues casi 20 años después de haber tenido la primera idea musical. O sea que es un trabajo de media vida. Acerca del protagonista de la obra de Wagner, se han escrito muchas cosas, pero quien lo ha dicho en muy pocas palabras con gran claridad es, como siempre, Bernard Shaw, en el libro suyo que se llama El perfecto wagneriano. Pues ahí habla de Siegfried en estos términos. Dice que Siegfried es una criatura completamente amoral, el anarquista nato, la imagen ideal de Bakunin y un presentimiento del superhombre de Nietzsche. Es descomunalmente fuerte, desbordante de vida y de arrojo, peligroso y destructivo para todo lo que no quiere y lleno de afecto hacia todo cuanto apetece. Y está bien confrontar que está maravillosamente descrito lo que es el personaje, ¿no? Confrontar esta idea con unas frases de la biografía de Martin Gregor Delling, que es el más importante biógrafo de Wagner, cuando señala lo siguiente, y es muy interesante. La muerte del padre, dice, se sitúa en el comienzo de todos o casi todos
los argumentos dramáticos de Wagner. Tristán, Siegfried y Parsifal pierden a sus padres antes de nacer. Nunca los conocieron. Todos o casi todos estos héroes tienen un padre adoptivo o un sustituto, que en el caso de Siegfried es Mime. Mime, Wagner no ha cogido ese nombre porque sí. Mime, si se traduce literalmente, mimo, es decir, pues este tipo de actor que representa sin palabras diversas acciones. Esta era la profesión de su padrastro, porque cuando muere el padre de Wagner, entonces la madre 9 meses más tarde se casa precisamente con Heinrich Christian Gaia, que este hombre era pintor y era escritor también, y era sobre todo mimo, era actor de teatro. Y Wagner siempre tuvo la duda, arrastró toda su vida la duda, de si él, que cuando la madre se casa con él, Wagner tiene 1 año y 2 meses, que si él no será realmente hijo de Gaia, en vez de ser hijo de Friedrich Wagner, ¿no? Naturalmente, pues nunca salió de dudas. Entonces, sobre el tema de este personaje de Mime, es interesante consultar pues, el diario de Cosima Wagner, de la segunda esposa de Wagner, que previamente ha sido la esposa de Hans von Bülow, el director y compositor también, porque en una entrada a este diario dice que siempre que hablaba con Richard de Mime, le llamaban Jüdlich. Jüdlich es una especie de diminutivo despectivo de la palabra Jude, que quiere decir judío. Y entonces aquí hay que, por fuerza, referirse a un texto, el texto más bochornoso y lamentable que nos haya dejado Wagner, pero bueno, pues por desgracia las cosas son así, que lo publicó en 1850 con seudónimo como K. Freigedank, que Freigedank podría traducirse como pensamiento libre o pensar libre, que se llama Das Judentum in der Musik, el judaísmo en la música, que es el texto más bochornosamente antisemita que se haya hecho escrito, bueno, no sé si el que más, pero uno de los más bochornosamente antisemitas que se hayan escrito. Y ahí, hablando, según Wagner, de lo que a él le parece que es la pronunciación del alemán por parte de los judíos alemanes, claro, pues entonces Wagner escribe lo siguiente: el judío habla la lengua de la nación en la que vive y en la que vivieron las generaciones anteriores a él, pero habla siempre como un extranjero. Y más adelante dice: lo que nos repugna particularmente es la expresión del acento judío. Nuestro oído se ve afectado desagradable y extrañamente por el sonido cuchicheante, estridente, zumbador y bisbiseante de la pronunciación judía, que da a su modo de hablar el carácter de un farfulleo confuso e insoportable. Pues claro, si pensamos en cómo está escrito vocalmente el personaje de Mime, que constantemente canta o en el extremo superior o en el extremo inferior de la tesitura, que está siempre como rezongando, que jamás llega a articular una verdadera melodía digna de tal nombre. Y claro, si vemos que la propia Cosima nos dice que se referían a él como el judío o judí, bueno, es una palabra de tipo despectivo, ¿no? Pues claro, nos damos cuenta de qué es lo que Wagner pretendía representar con semejante personaje. En fin, Siegfried, por otra parte, es quizá la obra más concentrada, musical y dramáticamente, de la tetralogía, en el sentido de que la que menos personajes tiene. Por supuesto, no hay coro, solamente son escenas de 2 personajes, una tras otra, lo que puede verse como un demérito o como un tour de force. Realmente es difícil mantener el interés dramático en esas condiciones. Y hay un aspecto curioso que le ha señalado Karl Haus, que es uno de los grandes estudiosos de Wagner. El libro suyo sobre los dramas de Wagner pues es absolutamente imprescindible, que señala a propósito de Siegfried, y es un detalle muy interesante, que es menos un mito heroico que un cuento fantástico. Emplea la palabra Märchen en concreto. ¿Y por qué dice esto? Pues porque señala que, y sobre todo en el primer acto, dentro del fluir continuo de la música, se pueden ver perfectamente las huellas de ciertas formas cerradas. Por ejemplo, en el caso de Mime, cuando le canta esto de que los jóvenes ansían
quejumbroso es el nido paterno. Ja mehr lange Junge nach ihren alten Nest. Pues esto está concebido como una forma Lied, porque es una primera sección A, una segunda sección que se repite la misma A con ciertas variantes, luego una sección de contraste, digamos B, y vuelve a la sección inicial con nuevas variantes, es decir, tiene la forma ternaria característica de la forma Lied. Y esta misma forma la utiliza más reducida el propio Siegfried cuando viene del bosque y dice que los pájaros cantan felices en primavera, ¿no? Es Sengen die Vögelein sehr in Lenz. Y luego también la canción de la forja, con que acaba el primer acto, que es un instante de una fuerza dramática y musical verdaderamente irresistible, es posible definir en ella pues una estructura que es en parte rondó y en parte en canción estrófica, de manera que la presencia de esas formas cerradas es lo que le lleva a decir a Dalhaus que aquí se está sugiriendo más la idea de un cuento fantástico que la idea de un mito realmente establecido como tal. Todo esto dentro de una especie de recitativo continuo que va constantemente evolucionando. Christian Goulet lo ha dicho muy bellamente, como que la evolución de la ópera en Wagner, sobre todo después de Tristán, parece demostrar que la música no está exclusivamente al servicio del drama, sino que por el contrario es el fin último de la creación. Y claro, ese del recitativo continuo en el que se subsumen estas formas semicerradas está haciendo que el recitativo deje de ser, como en la ópera clásica, un elemento de transición para ser, por el contrario, el elemento nuclear, el elemento central en constante transformación. En definitiva, Dalhaus dice que es el cuento fantástico, en el mismo libro, el cuento fantástico de alguien que se aleja del mundo para aprender a tener miedo. Y claro, realmente hay un camino iniciático. Ese camino iniciático es primero la forja de la espada. Que claro, el falo destruido del padre se reconstruye. A continuación, enfrentarse con esa espada, enfrentarse al dragón y acabar con él. Después, reconocer la voz y el mensaje del pájaro que le habla de su destino. Y luego encontrarse con el padre simbólico, que en este caso va a ser el caminante, ¿no? O sea, Wotan, y con ese falo del padre reconstruido, destruir el falo del otro padre simbólico que está detrás. Y claro, ¿a dónde conduce todo eso? Pues al encuentro con el otro con mayúscula, dicho lo del otro, ¿verdad?, que es la mujer. Entonces, claro, ahí es donde está el terror ante ese otro, que claro, podríamos decir que si todas las obras de Wagner son perfectamente legibles en clave freudiana, este tema ya, más que de Freud, es absolutamente lacaniano. Habría que citarlo también. En fin, Siegfried es desde luego la obra de la tetralogía, cuya organización musical presenta, podríamos decir, una organización, podríamos decir que más clasicista, en el sentido de que es la que más se parece a la organización, por ejemplo, pues yo qué sé, de las últimas óperas de Mozart, que por cierto Wagner admiraba profundamente y con razón, porque aquí hay una organización de la armonía como elemento simbólico que es muy profunda y que además está asociada a los núcleos expresivos básicos de la obra. La obra comienza en fa menor. Fa menor luego vamos a ver que es la tonalidad que está asociada precisamente al personaje de Mimi. Pero cuando entra en escena Siegfried va a entrar un tono por encima, va a entrar en sol mayor. Y precisamente el final, la construcción de la espada, o la forja, por fin, de la espada, va a acabar en re mayor, que claro, re es la dominante de sol. Entonces, además hay un itinerario armónico curioso, porque si el acto comienza en fa menor y acaba en re mayor, fa y re son tonalidades relativas, pero con los modos cambiados. Fa mayor es el relativo de re menor, que es con lo que comienza el canto de la forja, dicho sea de paso.
O sea que esto es un poco como un chiste para músicos. No sé hasta qué punto Wagner era o no consciente de ello, pero ahí está. Y luego, claro, el racconto de Mime, cuando le dice Das ist nur die Liebe y le cuenta todo lo que le ha hecho y tal, pues eso está en fa menor también. Y fa menor también va a ser el comienzo del acto segundo, el más lóbrego y siniestro, con una orquestación sorprendente que se haya escrito jamás, algo, una música, vamos, increíblemente oscura y amenazadora, y ahí donde va a aparecer, esto está en fa menor también, precisamente porque el primero que va a intervenir va a ser precisamente Mime, que luego vamos a conocer pues, sus secretas y infames intenciones. Y además el comienzo ese, pues es hay un tritono en el timbal do fa sostenido. Es una forma absolutamente insólita de afinar un timbal por tritonos. Pero es que el tritono va a ser luego la forma de expresión propia del dragón, porque el tritono es el diablo sin música. Es el intervalo que no es asumible en la armonía tradicional. Y entonces, claro, todo lo que va a cantar luego el dragón está siempre hecho, organizado, en torno a la reiteración del tritono. Cuando canta lo de Wer stört mein Schlaf, ¿quién perturba mi sueño? O cuando dice lo de Ich liege und besitz, yo yazo y poseo. Incluso cuando ya al final del todo dice, ¿quién? Le pregunta por su nombre, Siegfried. Pues ese Siegfried es también un tritono descendente. La base de todo esto es la tonalidad de re menor, que es la misma del arranque de la forja de la espada en el acto precedente. Y luego de repente los murmullos de la selva, que cambian completamente ese aspecto lóbrego que ha tenido el acto hasta entonces, cambia completamente y vamos a la tonalidad de mi mayor. Y en esa tonalidad de mi mayor es cuando el pájaro le dé su mensaje y le diga cuál es el final de su búsqueda, revele el final de su búsqueda a Siegfried. Es un momento de una belleza poética también fuera de lo común. Y el tercer acto, que claro está escrito muchísimos años más tarde que los dos anteriores, como muy bien dice Dalhaus una vez más, está escrito en un diatonismo de segundo grado. Esa melodía bellísima del idilio de ellos dos, del dúo de amor que tiene él con Brünnhilde, está en do mayor, revela que esa tonalidad de do mayor es precisamente la tonalidad de Brünnhilde. Y Brünnhilde, cuando dice o recuerda que ella ha sido inmortal y ahora ya no lo es, y habla también de la luz del sol que está iluminando su nueva vida, lo hace precisamente en mi mayor, en la tonalidad de los murmullos de la selva y del pájaro del año anterior, del acto anterior. Y claro, ¿en qué concluye la obra? Pues concluye en ese radiante do mayor de la propia Brünnhilde, que claro, si pensamos que la tonalidad de Siegfried es sol, pues ahora estamos viendo que su tonalidad es solamente la dominante de una fundamental, que la fundamental es precisamente la de Brünnhilde. Por eso digo que la articulación de las tonalidades y de los campos simbólicos pues tienen una transparencia y una rotundidad verdaderamente emocionantes dentro de lo que es la obra. En fin, esa posición del itinerario, ¿no? Del itinerario y de cuento fantástico ha sido muy bien descrita por Pierre Michot en estos términos. Dice, tras las mentiras de Mime y tras la semirrevelación de Fafner, el pájaro será el primero que le diga a Siegfried la verdad, porque es la esencia misma del bosque, la que desvela los secretos, la que conoce el pasado y revela el porvenir. Matar simbólicamente al padre, o sea, al caminante, ¿no? Y atravesar el fuego purificador para encontrarse tras el terror de la iniciación suprema con la mujer que representa el logro definitivo de su destino. Está verdaderamente muy bellamente dicho. Y en fin, por concluir, sí que podríamos recordar una carta sobre Siegfried de Cosima Wagner, hablando, claro, de la dificultad que para Wagner ha representado poder finalmente concluir esta obra, que dice que
Son tan pocas las cosas totalmente acabadas que llegan a ver la luz, que se explica en parte por el hecho de que un auténtico genio no solo se acredita por la concepción de un gran plan, sino y sobre todo por la apasionada y dolorosa perseverancia que exige su plena realización.